Vamos a terminar el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Los versículos serían del 66 al 71. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bien, este es el fin del capítulo 6, en donde tenemos estos discursos tan importantes, de donde se toma también mucha doctrina para la Cena del Señor, para la Santa Cena. Y claro, en el caso religioso, y es lo que hemos venido discutiendo, en el caso de la religión, pues de ahí se toma para la Eucaristía, de estos textos. Estos textos fueron dados por el Señor Jesús, o este discurso es dado por el Señor Jesús en una forma, pues aparentemente como en confrontación. Está confrontando su incredulidad, está confrontando su fe hacia Él, su confianza en Él, si es que la tiene. Que al final este texto, este discurso, es tan brusco o se escucha tan brusco para las personas, que las personas se apartan de Jesús, que los discípulos se apartan de Jesús. Por eso leímos el versículo 66. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos se apartaron de Jesús y pareciera que casi terminó solo. Los únicos que quedaron con Él fueron los 12 discípulos, o los 12 que más tarde serían apóstoles. Se les empieza a llamar apóstol porque apóstol significa enviado. Es una palabra que significa enviado. Y estos son los 12 de Jesús, los 12 de Cristo. Por eso es que son aparte. Los 12 apóstoles son 12 enviados por el Señor Jesucristo, y aparte de esos 12 ya no podemos encontrar a ninguno más. En el caso de la Iglesia, en el caso del evangelismo, en el caso del mandato que se da a algunos hermanos, como por ejemplo la misión de Pablo y Bernabé, en estos casos también se les llama enviados, y la Biblia misma se le usa precisamente el término apóstoles. Son apóstoles, pero son apóstoles del Espíritu Santo, son apóstoles de la Iglesia, son apóstoles a establecer misión e iglesia, es decir, a expandir el Evangelio. No son apóstoles enviados por Cristo. Los 12 enviados por Cristo son aparte, son el fundamento, es lo que estamos viendo ahora en el capítulo 2, terminando el capítulo 2 de Efesios. Es el fundamento de la iglesia, es precisamente los 12 apóstoles del Señor Jesús, porque son el principio, porque son la base sobre la cual se sienta, se establece y se edifica toda la iglesia. Es la figura que nos da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue uno de los 12, ciertamente, que caminó con el Señor Jesús en estos años de su ministerio, y ciertamente no recibió los llamados del Señor Jesús directamente de Él. Me refiero a los días de su carne humana, natural, con esta apariencia de siervo que tenía. Por esa razón es que en los tiempos del apóstol Pablo se disputaba mucho su apostolado, y Pablo lo tuvo que defender varias veces. Pablo es un apóstol especial. Él en forma humillante se llama a sí mismo el abortivo, el que no merece ser llamado apóstol, el último de los apóstoles, es también como él se llama, en una forma de humildad y de reconocer que no fue uno de los que caminaron con Cristo en su tiempo de vida. Pero sí es un enviado del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es un enviado para todas las revelaciones, para todo lo que dio, toda la doctrina, es un enviado del Señor Jesús. Él va a revelar la palabra del Señor
todo lo que hizo Cristo en la cruz, todo lo que hizo Dios en Cristo en la cruz del Calvario. Y por supuesto, por eso es que recibe la doctrina. Pablo dice, yo no la recibí de nadie, a mí se me dio, esto es lo que se me entrega. Por eso también Pablo usa la expresión mi evangelio. Mi evangelio, dice Pablo, ¿por qué? Porque él lo recibió. No es que él se lo inventó, es que él lo recibió y lo recibió directamente de Cristo. Entonces, por eso utiliza Pablo estas expresiones un tanto llamativas y malinterpretadas, pero Pablo utiliza estas expresiones precisamente porque es un evangelio recibido por Cristo para poder entregarlo. Para eso lo envía Cristo. Cristo envía a Pablo para poder entregar el evangelio. Entonces, por eso es un enviado de Cristo también, es parte de los 12. Tenían razón los apóstoles, esto es al principio de Hechos, cuando los apóstoles entienden que alguien más debía tomar el lugar de Judas Iscariote, o sea, tenía que completarse los 12 del Señor Jesús, pero hicieron lo incorrecto al tomar suertes y todo lo demás. Es decir, es Dios quien elige, es más bien el Señor, porque directamente es el Señor el que va a convertir a Pablo, es el Señor quien elige a Pablo. Bueno, no estamos hablando ahora de Pablo. Me llama la atención este texto, por eso le queríamos dar este otro tiempo para cerrar, para terminarlo. Porque prácticamente el Señor Jesús estaba enfrentándose a algo muy interesante en este momento y era a quedarse solo, completamente solo. Había hablado de tal manera que la gente se apartó de él, había hablado de tal manera que sus discípulos, otros discípulos, mejor se fueron, y según lo que vemos acá, solamente se quedaron los 12. Según lo que vemos aquí, que es lo que dice versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso también, vosotros? Es decir, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren alejar? Es muy interesante esto, más o menos haciendo cuentas, estamos a mediados del ministerio del Señor Jesús, o más exactamente, tal vez no en tiempo, pero sí en cuanto a las disposiciones. Primer año fue en Judea, segundo año en Galilea y el tercer año y medio fue otra vez en Judea. Entonces estamos hablando de mitad del segundo año, por ahí es más o menos. Mitad del segundo año es en donde sucede estos eventos y Jesús está enfrentándose a la posibilidad de quedarse completamente solo. Quería llamar la atención a algo. Está en los otros evangelios, pero es más exacto en el evangelio de Lucas. En Lucas 9 tenemos la alimentación de los 5,000, no la vamos a leer, pero ahí está, a partir del versículo 10. Lucas 9, a partir del versículo 10 está la alimentación de los 5,000, de la cual o con la cual prácticamente inicia este capítulo 6 de Juan. Pero inmediatamente después, estoy en el evangelio de Lucas 9, inmediatamente después es que se da esta famosa confesión de Pedro, también muy mal interpretada, por supuesto, pero vamos a leerla, versículo 18, Lucas 9:18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y el versículo 20, ¿no? Es la confesión de Pedro. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Y reconocemos, ya sabemos las otras confesiones que se dan, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que son las otras. Lo que me llama la atención es que inmediatamente de la alimentación de los 5,000, inmediatamente Lucas pone la confesión de Pedro, esta famosa confesión de Pedro. ¿Por qué señalo esto? Porque pareciera que el apóstol Juan nos está dando más contexto o más información precisamente sobre estos eventos. Es decir, que en el momento cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿quién decís o quién dice la gente que soy yo? Y después les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? En realidad lo que fue es un momento de conflicto. Entonces, lo que estamos viendo en el capítulo 6 al final, lo que estamos viendo es la confesión de Pedro. Estamos viendo la confesión de Pedro, pero siempre vemos la confesión de Pedro desde el punto de vista en que, como que a Jesús se le ocurrió, como que Jesús dijo, bueno, ¿quién dice a la gente que soy yo?
¿A quién se le ocurre a la gente que soy yo? Y por supuesto, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Lo que estamos viendo, según el capítulo 6 de Juan, es que Jesús empezó a confrontar a la gente, empezó a confrontar a sus discípulos y terminó confrontando a los 12. A tal grado que ellos vieron la posibilidad de que el mismo Señor Jesús les estuviera invitando: si quieren, pueden irse; si quieren, pueden apartarse. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús estaba haciendo esto? ¿Por qué el Señor Jesús fue intencional? Él sabía que la gente iba a sentir ese choque por las palabras: beber su sangre, comer su carne. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver esto? Y él sabía que se iba a sentir el choque. Pero la gran pregunta de todo esto es si confían en Cristo, si confiamos en Cristo Jesús. Vean, consideramos al Señor Jesucristo, y eso es lo que se nos presenta de acuerdo con la religión y las religiones y las iglesias, cualquiera que sea, que Jesús tiene los brazos abiertos y que vengan todos los que quieran. Que todos vengan y vamos a vivir felices sin ningún problema. Pero lo cierto es, aunque la invitación por supuesto es para todos, y aunque la invitación es cierto que es libre y que todos pueden venir a Cristo, lo cierto es que llegará el momento en que van a enfrentar su fe a la realidad del mundo, a la realidad de la vida, y ¿habrá crecido? ¿No habrá crecido? Y sobre todo a su realidad personal sobre quién es Jesús. Ese es el dilema, ese es el problema. Para mí, ¿quién es Cristo? Porque la predicación de Jesús, los milagros de Jesús y todas las cosas y toda la presencia de Jesús termina llegando al corazón de cada persona, y entonces está la pregunta: ¿quién es Jesús? Es la confesión de Pedro, ahí lo pueden ver en el capítulo 9 de Lucas, y ahí están las otras referencias a las otras palabras o a los otros testimonios, que a mí personalmente me gusta más. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por supuesto ya sabemos que viene aquello tan famoso utilizado por la Iglesia Católica: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De pronto, entonces el jefe de toda la iglesia es el apóstol Pedro, cuando no se dan cuenta que es lo que Pedro dice, qué es lo que Pedro está hablando. Y aquí tenemos un mayor contexto. Juan nos está hablando de que no se trataba de seguir a Jesús físicamente, no se trataba de seguir sus huellas físicas, literales, las huellas de Jesús. No se trataba de recibir los milagros de Jesús y qué bello eres Jesús y qué maravilloso eres Jesús, sino quién es Jesús para mí y qué es Jesús para mí. Si para mí o en algún momento el seguir a Cristo es algo que me va a afectar, es algo que me va a irritar, es algo que me molesta, ¿de verdad quiero seguir a Jesús? ¿De verdad voy a buscar a Jesús? Muchas veces y muchos creyentes a lo largo de la iglesia, a lo largo de sus épocas, se han enfrentado a este dilema con respecto a las persecuciones, por ejemplo. Jesús, ¿por qué no haces nada contra los perseguidores? Jesús, ¿por qué no acabas contra los perseguidores? ¿Por qué no haces algo en contra de estos que nos están destruyendo la vida, quitando nuestras posesiones y haciendo daño a nuestras familias? ¿Por qué no haces nada? ¿Le parece chocante? ¿Le parece irritante? La forma como Cristo le trata está dentro de la grey del Señor. ¿Le parece irritante? ¿Le va a parecer irritante si se despierta alguna persecución? Si de pronto tiene una enfermedad y está siguiendo a Jesús, pero yo estoy siguiendo a Jesús y tiene una enfermedad de la cual no se la puede quitar y no se la puede quitar nadie. Y por más que le diga a Dios, entonces no se le quita. No es que Dios no quiera, sino que Dios está viendo su fe. ¿Por qué? Porque lo más importante es la fe. Más importante que la salud, más importante que el dinero, más importante que los bienes, más importante que las posesiones. Hasta cierto punto podría decirse con respecto a la familia la misma historia, pero definitivamente lo que usted quiere con respecto a su familia y lo más importante, la primera cosa es la fe. Si tiene una familia sin fe, si tiene una familia que desprecia la fe, que no quiere la fe, entonces va a sufrir gravemente, va a sufrir gravemente. Estábamos viendo que era la cuestión de la fe, el dilema de la fe acá,
Y muchas veces la fe se enfrenta a discusiones bastante severas. Jesús entonces les expuso una realidad que era espiritual. Ellos no lo entendieron así, pero les expuso una realidad. Tienen que beber mi sangre y tienen que comer mi carne. Eso es canibalismo, esto es algo asqueroso, eso es vampirismo, eso es algo satánico. Lo que pasa es que Jesús no estaba hablando literalmente. Pero en la mente de ellos no podían entender la figura, no sabían de qué se trataba, no sabían cuáles eran las palabras de Cristo. Y bueno, mejor vámonos, mejor alejémonos. Probablemente enloqueció, acaba de multiplicar 5 panes y 2 peces. ¿Un loco puede hacer eso? Entre los discípulos, él caminó en el agua aquella noche, cuando estaban ellos en medio de la tormenta. Entonces, vayamos ya concluyendo, ¿no? No se trata de entender a Jesús. Iremos entendiendo a Jesús. Iremos conociendo a Jesús a medida que permanezcamos en el camino. Muchos creyentes, si es que son creyentes, o al menos por fe les llamamos hermanos, consideran que, bueno, ser cristiano es, dije yo, ya me recibió Cristo, ya estuvo, ya soy cristiano. Pero ser cristiano, de acuerdo con el Nuevo Testamento, de acuerdo con la verdad de la fe y de la Iglesia Apostólica, es seguir el camino de Cristo, es seguir esa senda de seguridad, de vida y de esperanza. Seguir al Salvador, reconocer sus huellas. Él es la puerta por la cual entramos en este camino para el cielo. Entonces, eso es ser creyente. Seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, eso es ser creyente. Pero para ser discípulo de Jesús, ¿quiere decir que todo me va bien? ¿Quiere decir que no tendré problemas? ¿Por qué Jesús en este momento, que es el año más importante, no quiero decir más importante, el año más famoso, el año más glorioso, podríamos usar ese término? Es decir, el segundo año fue el año donde hubo más milagros, más explosión de milagros, maravillas y demás cosas. El ministerio del Señor Jesús, pues así lo indican los mismos profetas, aquel lugar que habitaba en sombra de muerte vio gran luz. Aquel lugar en donde era región de Zabulón y de Neftalí, ese lugar hacia el norte, en donde estaba Galilea y en donde se asienta Jesús en ese segundo año de ministerio. Pero en este segundo año de ministerio, el Señor Jesús básicamente, literal, es como que limpia la casa. Va a sacar a quienes no son verdaderos discípulos, a quienes no sirven, a quienes no creen, va a apartarlos. Es lo que el Señor va a hacer y es lo que el Señor está haciendo. Tomemos en cuenta entonces el contexto de la confesión del apóstol Pedro, que la vemos en Lucas y la vemos en los otros textos. Entonces no es ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Como lo vemos ahí en los evangelios, no es una pregunta que al Señor Jesús se le ocurrió filosóficamente, sino que más bien el Señor Jesús está a punto ya de enfrentarse al tercer año de ministerio. Y el tercer año de ministerio fue bastante severo. Famosamente se le conoce así, no es que sea un año exacto, sabemos que fue más o menos año y medio. Pero entonces me parece que Jesús está ya no queriendo traer a toda esta gente, a todo este cúmulo de gente, sino que quiere traer a gente que de verdad confía en Él. No que sepa todo lo que Él va a hacer, no que sepa, que crea todo lo que va a suceder, sino que confíe en Él. Ese es el principio elemental, y confiar en Cristo elementalmente significa que yo le voy a obedecer lo que Él dice, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a pasar, no sé cómo se va a dar mi crecimiento, no sé cómo se va a dar mi desarrollo, pero voy a leer su palabra porque yo creo que por medio de leer su palabra voy a crecer. Voy a bautizarme, ¿por qué? Porque creo que es una orden del Señor Jesús y yo le quiero obedecer. Voy a estar orando, ¿por qué? Porque también es por obediencia. Tal vez no lo entiendo completamente, tal vez no sé qué es lo que está pasando, y les diría yo, la respuesta que da Jesús es la misma y es la más perfecta. Son cosas espirituales.
tiene que ver con cosas espirituales. Si usted no dedica tiempo, espiritualmente no va a crecer, no va a madurar y no va a comprender. Y es la misma historia con la iglesia. ¿Por qué tengo que venir a sentarme a escuchar un mensaje, a escuchar estudios bíblicos? ¿Por qué? Porque así es la única forma como su fe va a ir creciendo, su fe va a ir madurando, espiritualmente va a ir creciendo, desarrollándose y más adelante se va a convertir en un siervo del Señor, en un ministro del Señor, si así lo decide. Por supuesto, ¿no? Si así lo decide y si así lo decide Él. Entonces, no se trata de entender a Jesús, no se trata de que ya le entendamos todo hoy, más bien es mejor tener esto claro. Hoy no entiendo todo de Jesús, pero voy a irle entendiendo poco a poco más y más. Voy a ir comprendiendo mejor conforme vaya creciendo, conforme vaya entregando más de mi vida, conforme vaya buscándole más. Él se va a empezar a manifestar más y más en mi vida porque Él quiere vivir en nuestras vidas. Él quiere bendecir nuestras vidas y más que eso quiere manifestarse a través de nosotros. Pero necesita el crecimiento. Necesita el crecimiento espiritual. Recibir un milagro no es crecimiento espiritual. Recibir una bendición no es crecimiento espiritual. Hace falta seguir a Jesús y para seguir a Jesús hay que aguantar. Hay que aguantarse, hay que tener paciencia, hay que confiar, hay que esperar. Puede ser que llore, puede ser que se lamente, pero siga adelante, siga adelante. La alternativa es apartarse, como aquí los discípulos. No entendieron, no comprendieron qué quiso decir el Señor Jesús, no sabían de qué estaba hablando. Bueno, es que no se requiere eso. Sí tenía razón el Señor Jesucristo con las figuras, pero más adelante se iba a entender. Y esta incomprensión sobre las palabras de Jesús todavía existe, por eso mencionaba la religión. La religión todavía tiene esta cuestión un tanto esotérica sobre precisamente la cena del Señor, que ya sabemos que no es cena del Señor para ellos, es Eucaristía. Y entonces se tiene esta cuestión esotérica a tal grado que uno tiene que hacer eso para ser salvo. Y entonces obviamente nosotros que no practicamos la Eucaristía, entonces nosotros obviamente no somos salvos, según lo menciona la iglesia religiosa. Entonces, ¿por qué? Por mala interpretación a Jesús hay que interpretarlo, a Jesús hay que entenderle, a Jesús hay que conocerle. Las frases básicas, ¿no? Son aquellas frases de Jesús: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo. ¿Cómo estaríamos los cristianos, no? Si no supiéramos interpretar al Señor Jesucristo, bueno, tendríamos que estarnos cortando los pies y tendríamos que estarnos cortando las manos. El Señor Jesús está hablando en forma alegórica, está hablando en figuras, pero ellos no lo entendieron. Aún así, las palabras de Jesús fueron tan bruscas en este momento que la gente se alejó. Que la gente se alejó, ¿por qué? Porque no sabían quién era Jesús. Esa es la verdadera respuesta. No sabían quién era Jesús y aunque conocían a Jesús, sabían de Jesús, escuchaban de Jesús, no creían en Jesús. No creían en Jesús, no sabían quién era Jesús y para ellos Jesús no era suficiente. Otra cosa muy importante, ¿Jesús es suficiente? Ya vemos en el caso de la religión que Jesús no es suficiente. Ni la Eucaristía es suficiente, ni los medios son suficientes, ni la imagen de Jesús es suficiente. No, se necesitan más imágenes, porque Jesús no es suficiente. Y ni aún así hay salvación segura, tiene que haber canonización y otras cosas para que se dé el ir al cielo, porque nadie tiene derecho a ir al cielo. Entonces, ¿Jesús es suficiente? ¿Oye de Cristo? Bueno, está bien, oye de Cristo, pero cree que Jesús es suficiente. Cree que Jesús es la clave de su vida. Cree que Jesús es la gran riqueza de su vida. Cree que usted puede perder todas las cosas, incluyendo la salud, incluyendo la fortaleza, incluyendo la juventud. Puede perder todas las cosas, pero no puede perder a Cristo. Porque si pierde a Cristo, pierde la vida. Esa es la confesión de Pedro. Y ese es el sentido de la confesión de Pedro. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 68? Jesús en el versículo 67 le dice: ¿queréis iros también vosotros? Ya, para quedarse solo, ¿quieren irse ustedes también? Y la confesión de Pedro es bastante fuerte.
Tomen en cuenta que es el trasfondo de la verdadera confesión de Pedro, o sea, no es un ocurrir. ¿Quién dice la gente que soy yo? La confesión de Pedro no fue así, fue un conflicto, y en donde el Señor Jesús estaba limpiando, porque ya en pocos meses vendría el tercer año en donde el ministerio se quedaría completo en Judea. No se puede quedar en Jerusalén porque había demasiada persecución. Recordemos que desde el primer año a Jesús lo persiguieron. Es el apóstol Juan quien nos da estos datos tan fundamentales. Desde el primer año ya le querían quitar la vida, desde el primer año de ministerio. Entonces, en el segundo año de ministerio en Galilea, el más fuerte, el más glorioso, el más dichoso, a mitad de ese año, por así decirlo, el Señor hace una discusión que lo que hace es que la gente se aparte de él. Ya no les importaron los milagros, ya no les importó nada, sino que simplemente se quedaron los 12. Según vemos acá, solamente se quedaron los 12. El apóstol Pedro entonces hace una confesión. Señor, ¿a quién iremos? ¿Qué les parece? Ahí lo escribí en el pizarrón. ¿A quién iremos? ¿Qué les parece esa confesión de Pedro? El Señor, ¿a quién iremos? Bueno, empieza por Señor, ¿no? Una palabra muy importante que lo que significa no es el Señor de nosotros, como cuando Señor José Luis. Nosotros solo lo ponemos como un añadido, ¿no? Señora, Señor. Pero en los tiempos bíblicos, el Señor significa amo, significa superior, significa dueño, es un reconocimiento de dominio. Es lo que está haciendo el apóstol Pedro en ese momento. Y el ¿a quién iremos? Tiene que ver con todo lo que mencionaron, tiene que ver con las religiones, tiene que ver con la seguridad de la vida. Y tomemos en cuenta que Jesús, está bien, está el conflicto de religiones, pero es más que un conflicto de religiones en sí. No porque en sí haya un conflicto de religiones, Jesús no es otra religión que está en conflicto. Jesús es la vida, por eso es que las expresiones de Cristo son tan bruscas, tan fuertes en algunos momentos. Él es la vida y lo demás, muerte. Lo demás es muerte. Es lo que dice Jesús. Lo importante que vemos acá, en esta confesión, aunque es corta, aunque es pequeña, es que lo vemos de Pedro. Entonces es importantísimo esto porque ya son las conclusiones del apóstol, ya son las conclusiones del discípulo, que en ese momento no era el apóstol Pedro, el predicador y todo lo demás, en ese momento era el seguidor de Cristo. Y entonces la conclusión de Pedro después del primer año en Judea y ya un poco más de todo este ministerio glorioso en Galilea, la conclusión de Pedro es, no hay nadie más, no hay ninguna cosa. Vemos en la ley, no es igual, vemos el templo, no es igual, no es lo mismo. No existe nadie que nos dé respuestas, no existe la respuesta para la vida, no existe la razón de la vida, no existe el porqué de la vida, sino es solamente por medio de ti. Solamente en ti he encontrado las respuestas, solamente en ti encuentro el camino, solamente en ti encuentro sentido a mi vida. Tomemos en cuenta que Pedro sí tenía familia, Pedro tenía esposa. Y no es que estuviera entonces denigrando, señalando a su familia, por así decirlo, o despreciando a su familia, no estaba despreciando a su familia, pero era un hombre que tenía todas las cosas de este mundo. Incluso se menciona que Pedro no era que tenía una barquita nada más y entonces él salía ahí luchando, sino parece que era un hombre que tenía varios barcos, tenía a su cargo varios barcos ahí en el mar de Galilea, y entonces era un empresario, pues. No era un hombre en la miseria, era un hombre que tenía algo de dinero. Él conocía las cosas de este mundo, él conocía los bienes de este mundo, era un hombre que había madurado, era un hombre que había crecido y simplemente no había encontrado nada como Jesús. Ni lo iba a encontrar, obviamente, ese es el sentido de los evangelios y ese es el sentido de los evangelistas. No existe nadie como Cristo. Y es en el corazón de las personas, es en realidad el gran sentido. Ahora lo transportamos. ¿Será que es eso lo que piensan todos los creyentes? Por eso es que están los evangelios, por eso es que está, si no estoy mal, en todos los evangelios, la confesión de Pedro, pero ahora le tenemos que añadir lo que dice Juan, porque en realidad es una pregunta para todos los discípulos de Cristo.
¿a quién puedo ir? ¿En dónde voy a encontrar vida? ¿En dónde voy a encontrar lo mejor? Bueno, está bien, aquí tengo problemas, aquí tengo dificultades, sí, pero es muchísimo peor si me voy al mundo. Y tal vez en el mundo voy a encontrar dinero y tal vez en el mundo voy a encontrar la felicidad que da el mundo, la tranquilidad que da el mundo, pero me voy a quedar sin Cristo y prefiero estar muerto antes que quedarme sin Cristo Jesús. Entonces Pedro está concluyendo que las palabras de Jesús tienen toda la razón. Él es la vida y cuando te encontré a ti, encontré mi vida, encontré la vida, la verdadera razón de existir. Y sin ti, si me alejo, si me apartas, muero, se acabó, no tengo a dónde ir. ¿A quién iremos? ¿A dónde? ¿A dónde más? ¿En dónde más voy a encontrar sentido? ¿En dónde más voy a encontrar razón? ¿En dónde más voy a encontrar fe? ¿En dónde más voy a encontrar esperanza? No se trata que eres un hombre que hace milagros y que son bellos y maravillosos los milagros. No se trata que eres un hombre que está abrazando a todo el mundo y le encantan los pecadores. No, no se trata de eso. Jesús no es eso. Jesús prueba, Jesús está filtrando, viendo quién de verdad le sirve y quién no, quién de verdad cree y quién no. ¿Por qué nos parece que ahora no es así? ¿Por qué como Jesús ya no anda caminando en el mundo, Jesús ya no es así, pero sigue siendo así. Jesús está siempre viendo quién le cree, quién le sirve, quién le ama, cuánto le ama y de qué forma le ama. Y siempre está llamando la atención. Está llamando la atención a, ¿será que mi corazón se ha entregado como debería entregarse? ¿Le he entregado mi corazón a Cristo como debería entregarlo? ¿Reconozco a Jesús como lo que verdaderamente Él es? O sea, después viene la confesión, después viene tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, es excelente y es maravilloso, pero ¿qué es para mí? Una cosa es Cristo, está ahí en su trono glorioso, pero ¿qué es Él para mí? Personalmente, individualmente, ¿qué es lo que dice mi corazón? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo percibo? ¿Con qué puedo vivir? ¿Con qué no puedo vivir? ¿Qué tanto puedo dejar de Jesús y qué tanto no puedo dejar de Jesús? La pregunta es de cada quien. Pedro básicamente le está diciendo, no me apartes de ti, porque sin ti moriré. No hay términos medios con respecto a la fe, es bien importante. Aún así, recordemos también la parábola del sembrador. El Señor reconoce a quienes le sirven al 30, al 60 y al 100 por uno. Y probablemente Jesús, porque estaba a punto ya de enfrentarse, unos meses más faltaban, ya se enfrentaba al tercer año. El tercer año iba a ser bien difícil, el tercer año de ministerio iba a ser bien difícil y los discípulos se iban a enfrentar también a ese tercer año. Ahora, lo que pasa es que nosotros no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. No se trata de que, bueno, los apóstoles, como eran los apóstoles, eran grandes, necesitaban tal fe, y yo necesito una fe un tanto más chiquita. Bueno, podría concluirse un tanto así, podría concluirse de esa manera, pero es mejor que no nos quedemos tan así. Es mejor que no seamos tan así, o sea, los apóstoles eran tal cosa y tenían que hacer tantas cosas, yo es poquito lo que tengo que hacer. Estamos creciendo, estamos desarrollándonos y estamos buscando el reino celestial. No lo veamos en el sentido de que el Señor nos está desechando, el Señor no nos está desechando, nos está llamando a la conciencia. Una cosa es haber visto a Cristo, otra cosa es recibir bendiciones de Cristo, otra cosa es seguir a Cristo y otra cosa es serle fiel. Muy pocos le son fiel a Cristo Jesús. Y si hemos sido fieles, pues démosle gracias al Señor. La verdad, más ha sido su mano, más ha sido Él en nosotros. Nosotros tenemos una gran corona de fidelidad. No, ha sido Él es el que nos llama, es Él el que nos toma, es Él el que nos pone y diferentes cosas. Pero tomemos en cuenta la convicción del apóstol tan importante. No puedo ir a ningún lado porque solamente tú tienes palabras de vida. Ahora sí, tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras de vida. Solamente tú tienes palabras de vida. No vamos a encontrarlo en ningún otro lugar. Lastimosamente ahora vemos sectas levantarse, vemos gente fraudulenta. Jesús lo profetizó, estaba bastante claro, Jesús ya lo había mencionado. Tendremos falsos maestros, tendremos falsos predicadores, falsos ungidos, o sea, falsos cristos, que es el espíritu del anticristo, de ahí viene.
Pero es lo que llama la atención, que la gente ya no está reconociendo las palabras de vida, ya no está buscando las palabras de vida. De hecho, hay lugares en donde lo que se busca es más espectáculo, show, diversión, salidas, eventos, reuniones y demás cosas. Entonces, pero en realidad lo que deberían estar buscando es las palabras de vida. Las palabras de vida de Cristo, porque en las palabras de vida de Cristo ahí está Cristo, y Cristo viene a tocar nuestros corazones y a transformar nuestros pensamientos. Tomen en cuenta, eso es la palabra de Dios también. Es lo que encontramos cuando estamos leyendo la Biblia. ¿Qué estamos haciendo cuando leemos la palabra de Dios? Estamos leyendo las palabras de vida. Estamos leyendo el mensaje de la vida. Estamos leyendo el mensaje que nos dará vida y que nos mantiene vivos. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor Jesucristo, precisamente. Entonces Pedro le está diciendo, no podemos ir a ningún otro lado, porque en ningún otro lado vamos a encontrar estas palabras que tú dices. Son palabras espirituales, ahora no las entendemos, ahora no comprendo, y así es la vida de cada creyente. De hecho, especialmente cuando acabamos de venir a la fe. ¿Por qué hacen esto? No lo sé. ¿Por qué hacen aquello? No lo sé. Muchas veces se toma en forma religiosa. Hay que venir a la iglesia porque si usted deja de venir 3 veces a la iglesia ya no es creyente, ya se va a ir al infierno. No es un mandamiento. Ya no hay mandamientos. No existe ningún mandamiento. Se tiene que vestir de esta forma porque si no es hijo del diablo o hija del diablo. No existen mandamientos. Estamos en la libertad. El punto es si tenemos las palabras de vida. Muchas veces también podemos considerar la cuestión de los mensajes, los estudios y la enseñanza. Para muchos lugares y diferentes hermanos, un estudio bíblico es usted pecador, usted pecadora. Deje de hacer esto malo, deje de hacer aquello otro malo. Y así es todo el mensaje. Ese es legalismo. Eso lo conocemos por legalismo. No queremos ser legalistas, queremos ver, reconocer las palabras de vida del Señor Jesucristo. Ciertamente somos pecadores, todos tenemos errores, todos cometemos errores. Ya no se trata de estarnos señalando, es que aquellos no vienen, es que aquellos no hacen, es que aquellos no cambian, es que aquellos no dicen. Si se va al infierno, pues es problema de él o de ella o de ellos, quien quiera que sea. Pero mi problema es estar en la casa del Señor, es estar buscando la palabra de Dios, es estar unido y tener comunión con la iglesia local y por supuesto tener comunión con la palabra de Dios y en oración. Constantemente ese es mi problema, estar buscando la palabra de vida, porque esa palabra de vida es donde yo encuentro la vida, así como lo menciona el apóstol Pedro. Yo siento aliento. Yo siento ánimo, yo siento esfuerzo, yo siento dicha. ¿Cuándo? Cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy hablando la palabra, cuando me están hablando la palabra. Claro, pero tiene que ser la palabra. Tiene que ser la palabra. Vean los trastornos que se dan, sobre todo en estos tiempos en donde la palabra de Dios, entre comillas, la palabra de Dios ha vuelto un mensaje buena onda, un mensaje de ánimo. Nada más. Es cierto, la palabra de Dios nos anima, pero no es ese el mensaje. El mensaje no es que estemos bien estables psicológicamente. Claro que la palabra de Dios hace eso. Y si siguiéramos el camino del Señor, tendríamos muy bien, excelente psicología. Pero todo depende si estamos siguiendo el camino del Señor. Solo decirle al Señor, haz esto, haz aquello, cambia aquí, cambia allá. No. Usted tiene que cambiar, usted tiene que poner de su parte, usted tiene que dar su tiempo, usted tiene que dar su esfuerzo, usted tiene que cambiar sus actitudes, hábitos y formas. ¿Porque se va a ir al infierno? No es porque se va a ir al infierno, es para que esté mejor, para que esta vida se manifieste en usted, para que el Señor use su vida. Ese es el propósito y es lo que quiere hacer Cristo. Tomemos en cuenta, eso es lo que entendemos por la doctrina espiritual. ¿Cómo Jesús se lo iba a decir a estas personas? Yo quiero manifestarme a través de sus vidas. Yo quiero vivir tanto en ustedes que me quiero manifestar a través de ustedes. ¿Cómo se los iba a decir? Por eso es que utiliza la figura. Coman mi carne y beban mi sangre. Pero ellos lo tomaron tan a mal que de una vez se apartaron. Y entonces el gran dilema es, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? Esa sería la conclusión para cada creyente. ¿Por qué yo estoy siguiendo a Cristo? ¿Por qué yo estoy creyendo en Él?
¿Por qué yo estoy buscándole? Tomen en cuenta que muchos cristianos solamente de forma automática van a la iglesia, a las iglesias. ¿Por qué van a las iglesias? Porque tengo que ir. O porque tengo que mantener la salvación. Pero ¿será que se preguntan? ¿Será que se han preguntado? ¿Qué creo yo de Cristo? Para mí, ¿quién es Cristo Jesús? Y por supuesto, especialmente si escuchan un tema como este, ¿no? Para mí el Señor Jesús lo es todo, no encuentro a nadie más es más importante. Bueno, eso quiere decir que usted le dedica mucho tiempo a Jesús. Eso quiere decir que usted le ha entregado todo a Cristo. Eso quiere decir que usted no puede vivir mucho tiempo lejos de las iglesias. No tengo tiempo. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar y no tengo tiempo para más cosas. Entonces, ¿de verdad Cristo es lo más importante para usted? Nosotros hemos creído, dice versículo 69, el apóstol Pedro continúa su confesión, nosotros hemos creído y conocemos. Creído y conocemos. Qué importante esa diferencia. No la había visto hasta ahora, la voy a apuntar. Vean qué disyuntivas filosóficas tan importantes que tienen que ver con el Hijo de Dios, ¿no? He creído, pero es que conozco. ¿Y qué será primero en realidad? Yo diría que conocer. Ellos vieron a Jesús. Ellos, recordemos el llamado del apóstol Pedro, ¿no? Echa la red allá, Señor, toda la noche hemos echado la red. Echa la red. En tu palabra echaré la red. En tu palabra, por lo que tú dices, por lo que tú estás diciendo, echaré la red. El apóstol Pablo dice, se ha manifestado Dios entre ustedes, ¿para qué? Para que su fe no sea solamente de palabra, sino que vean la gloria del Señor. Y viendo la gloria del Señor, pues obviamente crean. Muchas de las cuestiones de la fe actual es, porque se tiene certeza sobre la Biblia, entonces muchas veces esta certeza viene porque de niños se nos inculcó que la Biblia es obviamente veraz, y entonces a causa de eso es que yo cree, pero ¿será que conoce? Es decir, ¿ve la presencia de Dios en su vida? ¿Ha visto cómo el Señor le bendice? ¿Ha visto cómo el Señor le sana? ¿Ha visto cómo el Señor le levanta? ¿Ha visto cómo el Señor le guía? ¿Ha visto el cuidado de Dios? A veces, ¿ha visto la severidad de Dios? ¿Ha visto cómo el Señor le impone? ¿Ha visto cómo el Señor cambia? El seguir a Cristo es un acto vivo, es un camino vivo, y no es un camino de solamente estarse sentando y oyendo. Lastimosamente muchas personas, no sé si son creyentes o no son creyentes, pero hay muchas personas que desperdician su tiempo solamente oyendo. No se trata solo de oír. Si quieren verlo así, hay que experimentar. Por eso es que tengo que ponerme a orar. Por eso es que escucho las promesas y entonces tengo que ponerme a orar. Señor, ayúdame en esto que tengo que hacer, ayúdame en aquello. No es magia. Yo no le pido al Señor, ayúdame en el examen y entonces mágicamente me bajan todas las respuestas. Ayúdame en el examen es, dame inteligencia, guíame cada día, dame fortaleza, dame paciencia. Ayúdame a ser persistente. Y eso no solamente es en el estudio, en la familia, en el trabajo y en todo. Claro, cuando vemos esto, cuando le encomendamos al Señor cosas, entonces podemos ver algunas cosas que son milagros, provisiones, abundancia, multiplicación. Lo podemos ver en nuestro hogar, lo podemos ver en nuestro trabajo, estudios y demás, en todas nuestras actividades, cómo el Señor nos sana, nos bendice, nos cuida, nos ayuda y nos alienta, porque es una experiencia. Hay que experimentar, hay que vivirlo, vivir a Cristo en nuestras vidas. Pero no se trata de verlo, no es que lo vamos a ver, es que lo vamos a experimentar en nuestras vidas, respondiendo, contestando, por supuesto, pero también espiritualmente, que es lo más importante. Espiritualmente, Él va a estar tocando nuestros corazones, va a hablarnos a través de su palabra. Pero muchos cristianos han negado a esto, muchos cristianos han dejado de creer en esto, muchos creyentes han dejado de confiar en esto, que Dios va a hablar a través de su palabra, y necesitan otras fuentes. Que venga la profeta, que venga el profeta. Necesito que me den profecía.
Pero si todo lo que necesita la dirección y la palabra de Dios, ahí está en su Biblia. Claro, no quiere leer. Incluso para eso está la iglesia. Nosotros le podemos guiar en dónde leer, cómo leer, de qué forma leer, en dónde podría guiarse un poquito. Tengo problemas en matrimonio. Ah, bueno, capítulo 5 de Efesios, léalo. Muy bueno, importante. Pero tiene que poner de su parte. Es una experiencia personal porque es una convicción personal. Aquí estamos viendo la de Pedro, pero la de Pedro nos llama la atención a todos nosotros. ¿Cuál es mi convicción? Mi convicción personal, creo, sí, y conozco, por supuesto que sí. Pero esa es mi convicción personal. Es mi vida personal, no es la de los demás. Yo no puedo imponerle la experiencia, así como no puedo pasarles mi fe a nadie. Solamente puedo hablar de lo que creo. Y usted solamente puede hablar de lo que cree. Y orar por esas personas que no conocen a Cristo. Rogarle al Señor que se manifieste en sus vidas. Que el Señor siga haciendo milagros, que el Señor siga haciendo sanidades, que el Señor siga contestando. ¿Le van a creer? ¿No le van a creer? No lo sabemos, al final es irrelevante. Nosotros no podemos imponernos ante los corazones de las personas, pero el Señor ha hecho la obra, el Señor se ha manifestado. Prueba de esto es este segundo año. El año de muchísimos milagros, muchas maravillas hechas por el Señor, y el Señor mismo es el que, ustedes no creen suficiente en mí, ustedes no creen todavía en mí, ustedes, apártense. Muchos de sus discípulos se apartaron y la gente que estaba ahí también, buscándole, dejó de buscarle completamente, se apartaron. La respuesta del Señor sigue siendo un tanto brusca. No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Ahí ya se refiere directamente a Judas Iscariote, haciendo alusión directa a su cruz. Muy probablemente esta es la razón por la cual Cristo tiene que hacer esto. Tiene que hacer esto porque les está diciendo a los 11, no a los 12, sino a los 11, ya viene el tercer año, ya viene ese otro enfrentamiento en Judea y ese va a ser el enfrentamiento final y los necesito con una fe firme, con una fe fuerte. ¿En qué momento hará lo mismo con nosotros? ¿En qué momento hará lo mismo con usted? ¿En qué momento dará ese salto donde va a enfrentarse a problemas mayores, situaciones y conflictos más fuertes y necesite una fe más firme? Esos son los momentos en donde uno ve cuando nuestra fe se sacude. Pareciera que se está sacudiendo nuestra fe, pero no es que no tengamos fe, es que simplemente estamos enfrentándonos a estos dilemas tan grandes y tan importantes y usted dará la respuesta. ¿Sigue a Cristo? ¿Cristo lo es todo para usted? ¿Solamente en Cristo encuentra la vida? Es la pregunta y respuesta, por supuesto, de cada. A veces es un poco fuerte el Señor y ya saben por qué, ¿no? Digamos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en Él? ¿Cómo está nuestra seguridad? A veces el Señor nos deja, le pedimos, espérate, espera. Sigue pidiendo, espera. ¿Por qué? ¿Cómo está nuestra fe? Está fortaleciendo nuestra fe. Nuestra fe es más importante que cualquier cosa. Sí, el personaje de Judas es muy intrigante y muy interesante. Y en ninguna manera debemos nosotros ver un reflejo de nosotros o de ningún creyente con respecto a Judas. O sea, Judas no es un reflejo en ninguna forma. Y tienen razón, todo lo que mencionan tiene que ver con proféticamente, literalmente Judas era parte de este cumplimiento, precisamente, y por eso debía suceder. Un detallito que tiene que ver con esto y con todo lo que pasó, podemos comprender que Judas no era religioso, porque no vio en forma religiosa esto que dijo Jesús. Eso era un tanto más para los religiosos y para el juicio de ley del Antiguo Testamento. Coman mi carne y beban mi sangre. Entonces Judas en realidad no era religioso, pero tampoco entendía y tampoco creía. Entonces Judas era más un hombre tirado a la ganancia, un poco más al lucro, y terminó eso precisamente, viendo a Jesús más hacia el lucro, hacia la ganancia, ¿verdad?
Pero es un personaje interesante juzgarlo, entenderlo, comprenderlo, pero de por sí nunca vean un reflejo de creyentes, verdaderos creyentes en Judas, porque es muy diferente, ¿no? De hecho, él estaba predestinado para que entregara a Cristo. Pero es interesante ver estas características, es interesante ver estos detalles, pero el Señor Jesús aquí lo menciona y con eso cierra el texto.